Ahora vamos a meditar en el texto que nos corresponde el día de hoy. Espero que se encuentren bien, hermanos, que se estén cuidando, ¿verdad? Dios nos cuida a cada uno de nosotros. Sin embargo, la palabra también nos enseña que debemos ser prudentes, sensatos, inteligentes y pues hay que obedecer también. En ese sentido, la palabra de Dios. Y pues gracias a Dios que nos da la vida, nos da la salud. Si hay alguien que está enfermo, yo sé que Dios en su momento hará una obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Ahí en Segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda de los Corintios 5, 14 y 15. Vamos a hablar de los efectos del amor de Cristo. Leemos ahí estos versículos. Después les voy a pedir de favor que ahí en su lugar, en su hogar, donde están, y a quienes también están aquí acompañándome, les pido de favor que oren para que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que Dios nos dé de su palabra el día de hoy. ¿Sí? Los efectos del amor de Cristo. Dice su palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, que venga, Señor, a nuestro auxilio, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que nos guíes, que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, Señor, como dice ahí en los Salmos. Que podamos, Señor, con tu Santo Espíritu, con su poder, ser convencidos, Señor, de tu voluntad, que transformes nuestra vida, Señor, y que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Que esa sea nuestra adoración verdadera, Señor. Que nuestra vida sea entregada en un sacrificio vivo para ti. Oramos por todos los que tienen necesidad, Señor. Por aquellos que están en tribulación, en enfermedad. Te pido, Señor, que tú seas con ellos, que les muestres tu voluntad, Señor bendito, y que puedan ser confortados con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir y de estar reunidos, Señor, como hermanos. Oramos y te pedimos que perdones nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, hermanos, ya nos quedan algunos días de culto de el mes de febrero en los que vamos a estar viendo la epístola a los Corintios. Nos queda esta semana
o sea, nos queda el día de hoy, el miércoles y el próximo domingo. Entonces, hemos visto versículos, ¿verdad?, significativos de esta epístola de Segunda a los Corintios. Obviamente no la terminaríamos en un mes, ¿verdad? Regularmente cada mes pues tiene 8 días de culto, ¿verdad? 2 por cada semana. En este caso febrero pues tiene un poquito menos. Pero estamos tratando de ver los temas más emblemáticos, ¿verdad? Los temas más significativos que absorben los demás pasajes, ¿verdad? Y vamos a ver en esta noche acerca del amor de Cristo y sus efectos en nosotros. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, hermanos, acerca de esta epístola, uno de los problemas que había allí en la iglesia de Corinto era que había personas que falsificaban la palabra de Dios, predicaban doctrinas erróneas, querían incluso también judaizar, es decir, querían llevar a los creyentes a seguir las tradiciones judías del pueblo de Dios, cuando ya no había necesidad de ello. Ya Dios, hermanos, estaba dando la única forma de salvación, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y estos falsos apóstoles no les bastaba solamente con engañar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia de los Corintios en este caso particular, sino que también hablaban mal del apóstol Pablo, lo difamaban y convencían a los corintios de que el apóstol Pablo era un falso apóstol, como ellos sí lo eran, ¿verdad? El apóstol Pablo, evidentemente nosotros sabemos que era un apóstol del Señor, un apóstol con un verdadero llamamiento. Y el apóstol Pablo, la manera en la que demuestra su apostolado, la manera en la que él muestra ese sello de parte del Señor Jesucristo acerca de su propio apostolado, era como las cartas de recomendación que él no necesitaba, era los creyentes. Los creyentes eran cartas abiertas que todo mundo podía ver, y todo mundo podía ver que estos creyentes habían sido ganados por el apóstol Pablo. Entonces, debido a este problema, vamos a decir, que había ahí en Corinto, el apóstol Pablo escribe estas palabras, entre otras cosas que escribe también. Pero es por eso que llega a este punto también, al igual que en la predicación pasada, llega a este punto el apóstol Pablo, sabiendo que a estos falsos apóstoles no los movía el amor de Cristo. A esos falsos apóstoles, por el contrario, los movían sus propios intereses, los movían sus propios fines, y por lo tanto ellos no amaban la obra del Señor. Era como si se tratara de asalariados, como dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. El apóstol Pablo
también estaba siendo un buen pastor porque daba su vida, estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas del Señor. Y por el contrario, el asalariado que nos dice el Señor Jesucristo ahí en los evangelios, el asalariado lo que hace es que cuando llega el problema, cuando llega el ladrón, cuando llegan los lobos, el asalariado deja el rebaño para no sufrir daños él y huye y deja ahí el rebaño porque no le importa el rebaño realmente, solamente busca sus propios intereses, busca recibir un salario, busca algo que le va a beneficiar a él mismo, el asalariado. Y el buen pastor está dispuesto a morir incluso por las ovejas. Es un caso que aplica, esto que dice el Señor Jesucristo aplica en este pasaje de la palabra, cuando los falsos apóstoles no estaban dispuestos a dar su vida por los corintios. No estaban esos falsos apóstoles dispuestos absolutamente a nada, solamente buscaban tener un reconocimiento entre los hermanos en Cristo y no les había costado absolutamente nada su apostolado, a diferencia del apóstol Pablo, que le había costado incluso su propia vida. Y por eso el apóstol Pablo, con todas las de la ley, con toda la autoridad del Señor, dice estas palabras, no de una forma incongruente como las diría un falso apóstol, como los falsos apóstoles de Corinto, sino con toda la autoridad del Señor, porque él, al momento de decir que el amor de Cristo lo encarecía, lo orillaba, lo llevaba a cambiar su manera de vivir y a dejar su vida y morir por el Señor, dar su propia vida por el Señor, lo está diciendo de una forma genuina, porque él sí estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, porque él sí había muerto a su propio ser, su viejo hombre, su carnalidad había sido crucificada juntamente con el Señor Jesucristo, como dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya era una vida distinta, ya las cosas que él hacía ya las había clavado en la cruz. Los pecados que practicaba habían sido clavados en la cruz. Ya no estaba esclavizado por ese pecado. Entonces, él está dando el significado correcto, el significado correcto de lo que es tener una vida en Cristo. Porque una persona puede decir que es cristiano, pero si no ha cambiado su manera de vivir, entonces no es cristiano, como esos falsos apóstoles que menciona el apóstol Pablo aquí en esta epístola. Y este versículo, hermanos, para que nos sea una ayuda a nuestra memoria y que quede en nuestro corazón, ¿verdad? Pedimos al Señor que nos ayude con este bosquejo, ¿verdad? De los efectos del amor de Cristo en nosotros. El primer efecto que surge en nuestra vida o que surte en nuestra vida es un efecto espiritual. Dice este versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es un efecto, hermanos, espiritual. Es decir, un efecto en el que cuando tú creíste en el Señor Jesucristo,
inmediatamente moriste a este mundo, moriste a tu naturaleza pecaminosa y naciste a una nueva vida. Fuiste traído de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya no andas más en tinieblas, ya no andas más en pecado. Si ahora pecas es porque tropiezas, te equivocas, pero ya no es porque estás continuamente, deliberadamente pecando contra Dios sin ningún dolor en tu corazón de que entristezcas al Espíritu Santo, porque cuando no conocías al Señor, ni siquiera sabías que el Espíritu Santo podía entristecerse por tu pecado. Y es por eso que en esa realidad del Evangelio, hermanos, que no es una teoría, que no es una filosofía. El Evangelio es una realidad. En el momento que tú lo crees, se hace realidad en tu vida. Porque cuando nosotros creímos en el Señor, creímos que Él vino, que nació aquí en la tierra y que murió. Pero muchos creen en el Señor de una forma equivocada. Por eso siguen en sus pecados, porque ellos creen en el Señor de una forma histórica, porque creen en el Señor Jesucristo, así como creen que existió Cristóbal Colón, así como creen que existió Hernán Cortés, así como creen que existieron los héroes de la independencia, etcétera. Es la manera de creer en Cristo de parte de ellos. Porque saben que existió, creen que murió, porque incluso lo ven en las películas en Semana Santa. Ahora ya viene Semana Santa, la tele va a estar atiborrada de películas de la muerte de Cristo. Y mucha gente está convencida de que eso pasó, de que eso ocurrió, pero no lo han creído de todo corazón. No se ha hecho real en su corazón, no se ha hecho real en su vida el Evangelio. Y por eso solamente está como un conocimiento en su cabeza y no se ha aterrizado completamente en su corazón. Por eso cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, así como el apóstol Pablo creyó en el Señor Jesucristo, inmediatamente ocurre ese efecto espiritual. Mueres a ti mismo. No mueres físicamente, por eso decimos que es un efecto espiritual, sino que mueres en un sentido espiritual, mueres a esa naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, fíjense el cambio drástico que había en su vida. Cómo un hombre, después de haber perseguido la iglesia del Señor, después de haber blasfemado contra la iglesia del Señor, contra el mismo Señor Jesucristo, después de haber despreciado al Señor Jesucristo, porque cuando el apóstol Pablo despreciaba a su iglesia, lo que estaba haciendo era despreciar al Señor Jesucristo. Después de haber hecho todo esto, el apóstol Pablo, hermanos, dice estas palabras: ¿cómo puede ser posible que un hombre que haya aborrecido al Señor Jesucristo, que haya aborrecido de tal manera al Señor Jesucristo, que haya aborrecido de tal manera a la iglesia por la cual Cristo murió, que haya aborrecido de tal forma el Evangelio del Señor? ¿Cómo puede ser posible que diga estas palabras? ¿Cómo puede ser posible que ahora para él la muerte del Señor Jesucristo sea algo tan precioso que ahora lo lleva a él a obedecer al Señor? Por eso dice el amor de Cristo, es decir, lo que Cristo hizo por él en la cruz, porque lo hizo por él. No fue, hermanos, un sacrificio como si fuera de una forma colectiva. No fue un sacrificio porque si Cristo murió por todos, es lo que dice aquí en este versículo, ¿verdad? Dice que si uno murió por todos,
pero ¿por todos quiénes? Murió por todos en el sentido de que su sacrificio, hermanos, cubre a todo el mundo. A todo el mundo absolutamente, aún los que no son cristianos, aún los que no creen en el Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y resucitado el tercer día, si esto no hubiera ocurrido, la ira de Dios ya se hubiera derramado sobre la tierra y todo el mundo hubiera sido exterminado, fulminado por la gloria de Dios. Pero el amor de Cristo, hermanos, protegió a toda la humanidad y le dio una oportunidad de arrepentirse. Pero también murió por todos los que ahora le amamos, por todos los que hemos sido rescatados por Él, por toda su iglesia, por nosotros. El Señor Jesucristo dio su vida, así como por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que el efecto que surtió en él fue que ahora ha muerto a esta vana manera de vivir. Y por eso ahora el cambio en su vida fue un cambio drástico, completamente, de perseguir a la iglesia del Señor, a amarla y a dar su vida por ella, así como el Señor Jesucristo había dado su vida por él, por el apóstol Pablo. Así que, hermanos, no es un sacrificio colectivo solamente, sino que es un sacrificio individual. El Señor Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dio su vida por ti, absolutamente por ti, por cada uno. El Señor Jesucristo conoce a todos los que van a nacer incluso. Él sabía de ti antes de la fundación del mundo. Él sabía de ti cuando vino a la tierra a cumplir con su ministerio. Él sabía de ti cuando estuvo en la cruz ahí, cuando estuvo clavado en la cruz, cuando murió. Él sabía de ti cuando estaba allí en el Getsemaní, llorando, derramando lágrimas, un llanto, hermanos, un llanto tremendo que derramó el Señor Jesucristo por causa de nosotros, hermanos. Es lo que dice es lo que dice ahí el libro de Hebreos. Entonces, este amor, hermanos, de Cristo surte en el Hijo de Dios primeramente un efecto espiritual. Y es lo que debemos saber. Un efecto espiritual, es decir, una muerte a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora ya no estamos esclavizados más a esta naturaleza pecaminosa. Ahora ya somos libres. Somos libres de ese pecado. Somos libres de esa naturaleza pecaminosa. Somos libres de servir al diablo, porque antes que conociéramos al Señor Jesucristo, servíamos al diablo. Es lo que dice Efesios, que nuestros miembros servían al espíritu de este mundo. Pero ahora, hermanos, y operaba en nuestros miembros, pero ahora servimos al Señor, y quien opera en nosotros, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso ahora, hermanos, hemos sido liberados del pecado. Ese efecto espiritual al que nos estamos refiriendo es sencillamente que morimos a esa vana manera de vivir. Gracias al Señor que murió por nosotros. Y un efecto también, hermanos, que surtió, la muerte del Señor Jesucristo, su amor, porque Él mostró su amor, hermanos, mostró su amor muriendo por nosotros,
muriendo aún cuando éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mostró su amor de esta manera. El Señor Jesucristo mostró su amor dando su vida. El Padre mostró su amor entregando a su Hijo a la muerte para que nosotros pudiéramos salvarnos. Entregando a aquel Hijo que amaba tanto, que ama tanto, desde la eternidad y hasta la eternidad. Un amor infinito que habita en el corazón de Dios, el Padre, para con su Hijo. Pero Dios nos amó tanto y de tal manera, como dice en Juan capítulo 3, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No conforme con salvarnos de la muerte, hermanos, sino que Dios también nos da la vida eterna con Él en el cielo y para siempre. Hay un regalo que nunca nos va a quitar. Un efecto, hermanos, que surte en nosotros es también un efecto vivencial. Porque no es solamente que el Señor Jesucristo haya dado su vida por nosotros, que nos haya amado de una forma tan grande y que nosotros, digamos, porque Cristo nos amó, podemos seguir con nuestra manera de vivir, con la misma que teníamos. No importa si no cambia mi manera de ser, no importa si yo sigo haciendo las mismas cosas, si sigo pecando, no importa, como quiera Dios me ama. No es esa la manera en la que el Señor nos salvó, sino que cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, dio su amor, hermanos, por amor murió por nosotros. Eso surtió en nuestro corazón un efecto vivencial. O sea, ahora nosotros, hermanos, fuimos movidos por ese amor para vivir para el Señor. Ya no vivir para nosotros, como dice aquí este versículo, dice en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, hermanos, el amor del Señor Jesucristo nos surte ese efecto, como una ola que nos lleva dichosamente, hermanos. El amor de Cristo, hermanos, no nos obliga a obedecerle. El Señor Jesucristo, hermanos, no obliga a nadie, ni anda Él con el látigo, ni anda Él continuamente reprendiendo a sus hijos. Y lo podemos ver, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos durante 3 años. Podemos ver la ternura del Señor Jesucristo hablándoles a sus discípulos. Podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo mostraba su amor incluso antes de ir a la cruz. Mostraba su amor por sus hijitos, su preocupación porque se iban a quedar aquí en este mundo y Él les iba a mandar al Espíritu Santo, pero también les dio, mejor dicho, un nuevo mandamiento, que se amaran los unos a los otros, como Él los había amado, porque Él se iba a ir. Él tenía una genuina preocupación por sus hijitos, por sus discípulos. Y de esta manera, si nosotros leemos las páginas de los evangelios en donde nos narra la palabra de Dios, la vida del Señor Jesucristo, cómo convivía con sus discípulos, no vemos, hermanos, que Él se desespere, no vemos que Él se enoje continuamente con sus discípulos, y vaya que lo ameritaba. Cualquiera de nosotros, hermanos, como si Dios nos hubiera puesto al frente de los apóstoles, yo creo que cualquiera de nosotros se hubiera estado enojando continuamente con ellos, así como regularmente lo pudiéramos estar haciendo
como líderes de una iglesia, como líderes de niños, ¿verdad? Dando una clase. Ese hubiera sido nuestro comportamiento, pero el Señor Jesucristo, hermanos, no se comportó así. Y las veces, hermanos, las veces que se ve cuando el Señor Jesucristo, que se ve molesto, como por ejemplo cuando tomó un látigo en el templo y volteó las mesas de los cambistas. Eso lo hizo porque incluso estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Ameritaba ahí la ocasión. Realmente consumía realmente consumía por dentro al Señor Jesucristo ver cómo trataban la casa del Señor. La santa casa del Señor la trataban como si fuera cueva de ladrones. Y vemos ahí que Él no hizo nada contra sus discípulos, sino que lo hizo contra aquellos que estaban tratando la casa de su Padre como cueva de ladrones. En otra ocasión en la que vemos que el Señor Jesucristo habla de una forma muy fuerte, es cuando el apóstol Pedro comienza a reconvenir, dice ahí en el libro del Evangelio de Juan, comienza a reconvenir al Señor Jesucristo para que se salvara de morir en manos de los ancianos de Israel, para que se salvara de morir de la forma en la que murió. Y realmente Él necesitaba ir a la cruz, Él necesitaba cumplir con el propósito de su Padre Celestial. O sea, el apóstol Pedro se estaba metiendo en un terreno muy, pero muy importante. Incluso el Señor Jesucristo estaba considerando en ese momento que el apóstol Pedro estaba hablando de parte del diablo. Por eso el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, esa es otra de los episodios en los que el Señor Jesucristo habla de una forma muy fuerte, pero también, hermanos, lo ameritaba realmente. Él no podía caer en la tentación. Él necesitaba estar firme siempre para que pudiera Él ir a cumplir la obra de la cual estamos hablando ahorita, la obra de morir en la cruz para salvar a los pecadores. Fuera de ahí, hermanos, solo vemos amor de parte del Señor Jesucristo, solo vemos su ternura como Padre, como Maestro de sus discípulos amados a quienes había llamado. Y así es con nosotros también, hermanos. Así es con nosotros. Él nos ve como sus hijitos, nos ve como niños, hermanos. Tal vez muchos de nosotros, o la mayoría, tengamos más edad que la que el Señor tenía en ese momento que el Señor Jesucristo estuvo cumpliendo con su ministerio aquí en la tierra, ya que Él en su ministerio tenía 30 años y fue crucificado a los 33 años. Muy joven. Tal vez muchos de nosotros, hermanos, pasamos ya por mucho esa edad. Pero Él, hermanos, Él siendo el Señor, Él nos ve como sus hijitos a todos. Por más maduros que pensemos estar en el Evangelio, por más años que tengamos en el Evangelio, Él nos ve, hermanos, como sus hijitos, como sus pequeñitos. Así es como dice: ay de aquel que haga tropezar a cualquiera de estos pequeñitos. Así nos ve, hermanos, con esa ternura, con ese amor. Y de esa manera, hermanos, ¿quién se puede resistir a ese amor? Los apóstoles, los discípulos del Señor, obedecían al Señor, hermanos, por ver tanto amor demostrado de parte del Señor hacia ellos, tanta paciencia, tanto amor, hermanos, para llevarlos por el camino correcto, para reprenderlos, sí, para exhortarlos, pero siempre con mansedumbre, como el apóstol Pablo nos lo enseñó. Entonces, hermanos,
Ahora imagínense cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y los discípulos no lo entendieron, pero luego cuando les fue mostrado, revelado por el Espíritu Santo, ¿por qué había ido el Señor Jesucristo a la cruz? Entonces los discípulos estuvieron dispuestos, cada uno de ellos, a morir por el Señor Jesucristo, porque el amor del Señor Jesucristo les hizo esto que el apóstol Pablo está diciendo: el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos impulsa, nos mueve, pero no de una forma obligada. Nosotros podemos estar diciéndole a una persona: eso que hiciste está mal, debes hacer esto otro, eso que hiciste es incorrecto, debes estar haciendo esta otra cosa. Nosotros podemos estar insistiendo, pero si no mostramos un amor hacia esa persona, esas personas no van a seguir nuestras instrucciones, porque no estamos mostrando un amor hacia ellos. De la misma forma, hermanos, el Señor Jesucristo no vino solamente a dar instrucciones, sino vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y ese es el efecto que surte en nuestro corazón y en nuestra vida, el hecho de que el Señor Jesucristo haya muerto por nosotros en la cruz y haya resucitado el tercer día. Ese efecto, hermanos, es vivencial. Nos lleva a obedecer al Señor y nos es inevitable cuando nosotros estamos enfocados en ese amor del Señor. El amor nos mueve, el amor del Señor nos mueve a obedecerle, nos mueve a amar a otros, nos mueve a servir a otros, a servir al Señor, nos mueve a dar nuestra vida por Él, porque Él primeramente dio su vida por nosotros. Entonces, ese es otro efecto del Evangelio, hermanos, en nuestra vida, efecto del amor de Cristo. No puede ser que una persona se quede pasiva cuando una vez que esa persona le fue informado que el Señor Jesucristo murió por esa persona. No es posible que la persona se quede pasiva a menos que no haya entendido la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. Esa es la única manera, porque no lo entendió. Pero una vez que el Espíritu Santo nos muestra en nuestro corazón la grandeza del amor del Señor, la miseria de nuestro pecado, lo bajo que habíamos caído, que nosotros estábamos condenados, hermanos, a la muerte, que estábamos condenados al infierno, pero que luego el Señor Jesucristo vino a salvarnos de eso, pues entonces seríamos cínicos, seríamos ingratos si no obedecemos, hermanos, a su palabra, si no causa en nosotros este efecto que el apóstol Pablo está explicando en este versículo. El amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos mueve a obedecerle, a hacer algo, no a quedarnos pasivos, sino a hacer algo. Y no por obligación, sino porque es inevitable cuando sabemos que el Señor Jesucristo nos amó de esa manera. Y por último, hermanos, un efecto más que surte en nuestro corazón, el amor de Cristo, es un efecto que trasciende esta vida, hermanos, trasciende este mundo. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No es solamente, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo, cuando supimos que Él murió por nosotros, no es solamente que ya no vivamos para nosotros mismos, no es solamente que dejemos de hacer las cosas que antes hacíamos, porque eso es una parte de la santidad que Dios nos demanda a nosotros. Es una parte nada más. El hecho de dejar de hacer las cosas malas que hacíamos antes es la parte negativa. El que no hagas ciertas cosas o las cosas que hacías antes. Pero también en esa santidad que Dios
demanda y que se muestra en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, llamados a ser santos para Él, apartados para Él. También está la otra parte, que es la parte, vamos a decirlo así, positiva, el hacer algo. No es solamente el no hacer cosas malas, sino también es el hacer lo bueno, el hacer lo que Él nos manda, el andar en sus caminos. Porque una persona puede jactarse de haber dejado el alcohol, de haber dejado muchas cosas que antes le hacían daño a su cuerpo, de haber dejado el tabaco. Tal vez una persona, imaginémonos el caso de alguien que esté dando su testimonio diciendo: yo fui rescatado por el Señor porque antes era esclavo del alcohol, pero solamente Dios pudo haberme salvado. Me rescató del alcohol, me rescató del vicio, del tabaco, de la drogadicción. Y puede salir otra persona diciendo: bueno, yo también fui drogadicto, alcohólico, pero yo lo dejé con mi esfuerzo, con mi fuerza de voluntad. Y esa persona, hermanos, pudiera estarse jactando de haber dejado esas cosas. Pero la vida del creyente no se queda nada más en haber dejado de hacer ciertas cosas, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Entonces, una vez que él supo que Cristo murió por él y lo entendió, no solamente dejó de perseguir a la iglesia y se mantuvo pasivo y se apartó y dejó a la iglesia en paz. Al contrario, ya no la dejó en paz a la iglesia, sino que él fue también un generador de fe. También él estuvo prendiendo antorchas en un lado y en otro, antorchas de fe. También él estuvo encendiendo la luz en un hogar y en otro hogar, llevando esa luz del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Ahora su vida no solamente se había quedado en: ya no soy un perseguidor de la iglesia, sino que ahora no solamente había dejado de ser un perseguidor de la iglesia, sino que ahora él perseguía, vamos a decirlo así, a los gentiles para ganarlos para el Señor. Había cambiado de una forma drástica, pero también había comenzado a hacer algo para el Señor. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo a eso lo llevó, a eso lo movió, a un efecto trascendental, algo que trasciende, hermanos, este mundo. Porque una persona que ahora se dedica a obedecer al Señor, a servir al Señor, a predicar su palabra, a pesar de lo que suceda a su alrededor, es porque definitivamente o está loco, como dice en esta misma epístola, ¿verdad? En este mismo capítulo, o está loco, ¿verdad? Porque lo consideran así, y los demás gentiles: ¿cómo es posible que esta persona esté dispuesta a morir por un fulano que según crucificaron y ahí quedó muerto? Porque los gentiles no creían que había resucitado el Señor. ¿Cómo es posible que esté dispuesto a morir por esa fe? Entonces los gentiles consideraban como una locura el estar dispuesto a morir por esa fe. Pero para los que se salvan, que nosotros sabemos que no es una locura, sino que es una realidad, sino que es que el Señor Jesucristo vino a morir, que resucitó, que está vivo y que ahora nosotros vivimos para Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivimos nosotros, hermanos. El amor de Cristo nos lleva a vivir para Dios. Y ahora, hermanos, esa es la exhortación. Que nosotros comencemos ya a vivir para el Señor. Ya pasamos esa etapa de que creímos en el Señor Jesucristo. Ya pasamos esa etapa de que dejamos nuestro pecado, porque a eso nos movió el amor del Señor, a dejar nuestro pasado atrás, nuestro pecado atrás. Pero ahora, hermanos, ese amor de Cristo, si realmente ha surtido un efecto en nuestro corazón,
Entonces ese amor de Cristo ahora nos está llevando a hacer su voluntad. Nos está llevando a obedecerle, a llevar su obra para más lugares, a contagiar a otros de esa fe, a darle su palabra a otras personas que lo necesitan. Es hora de cambiar, es hora de comenzar esa nueva vida que el Señor Jesucristo nos ofrece. Ya dejamos el pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero no puede quedar nada más en eso. Debe también haber un mover en nuestro corazón de parte del Espíritu Santo de Dios que nos impulsa, que nos constriñe, el amor de Cristo que nos mueve a hacer su voluntad y a obedecer. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestra carne es débil. Tú lo sabes, Señor, y tú nos lo enseñaste también en tu palabra. Nosotros no te podemos enseñar absolutamente nada, Señor. Todo está en tu palabra. Tu palabra dice que somos débiles, pero que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en eso que batallamos con el pecado. Ayúdanos, Señor. Queremos ser santos, apartados para ti, Señor. Ayúdanos porque nosotros no podemos, Señor, lograr esto por nuestras propias fuerzas, solamente en el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ver la grandeza del amor de Cristo en nuestras vidas. Que esto se haga más grande, más amplio todavía, que nuestra visión del amor tuyo, Señor, se haga más grande, Señor, y que ese amor tuyo nos mueva siempre a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos, necesitamos de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.